Bueno, agradeciendo su presencia y agradeciéndole a Dios, vamos a iniciar el tema de hoy, observando este dispositivo, cómo se llama y para qué sirve. ¿Alguno de ustedes que me quiera responder a la pregunta, a estas dos preguntas, jóvenes? ¿Algún voluntario? ¿Cómo se llama este dispositivo y para qué sirve? Un diferencial, profe. Es Profe, tiene un diferencial. un Sirve para diferencial. la vida. Muy bien, sirve para proteger la vida, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de este diferencial? ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿No? Sirve para proteger la vida de las personas. Bueno, el día de hoy vamos a ver, ¿no?, la instalación de los interruptores diferenciales. Vamos a tener interruptores diferenciales de 2 polos y de 4 polos, ¿no? Bien, vamos a ver un videíto que nos habla sobre el interruptor diferencial. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy parte del equipo de trabajo de Trafumex y en esta ocasión voy a presentarte el tema del interruptor diferencial. Ya hemos hecho algún video de interruptores diferenciales y de interruptores termomagnéticos en alguna otra ocasión, pero en esta nos vamos a realizar una práctica con un interruptor diferencial verdadero. Así es que quédate porque al final te tengo una sorpresa de cómo no debes conectar un interruptor diferencial. Vamos a darle. El interruptor diferencial es un dispositivo con el cual tú puedes realizar una función de proteger lo que es tu instalación eléctrica residencial, o también puedes proteger a las personas que viven en esa instalación eléctrica. Puede ser industrial o residencial. Este interruptor diferencial tiene algunas características que son bastante claras. Tenemos aquí lo que es el modelo. Bueno, tenemos la marca de este interruptor diferencial. Aquí la podemos ver, es una marca muy conocida. Después de eso tenemos el tipo. Aquí la RCCB nos dice que nos sirve para trabajar con corrientes residuales. ¿Qué nos quiere decir esto? Este es el principio de operación del interruptor diferencial y nos dice que este interruptor funciona por medio de revisar la corriente que entra con la que sale, es decir, la corriente que entra debe ser igual a la que sale, porque si tenemos un amper que baja hacia acá y sale un amper por el neutro, en este caso porque es un interruptor diferencial de 2 polos, vamos a tener que siempre debe ser la misma, es decir, entra un amper, sale un amper, y debido a esto es 1 menos 1, 0. Este interruptor sensa el nivel de corriente que resulta de la diferencia entre lo que entra y lo que sale, y por lo general debe ser idealmente 0. Por eso nos marca aquí otra característica que tiene, que es de 30 miliamperes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la diferencia de corriente de este interruptor es de más de 30 miliamperes, es decir, lo que entra y lo que sale difiere en 30 miliamperes, este interruptor se va a disparar. Otra característica que vemos aquí es la IN, que es la corriente nominal de este dispositivo. Si nosotros tenemos un circuito eléctrico en el cual nosotros manejamos, por ejemplo, 20 amperes o 15 amperes máximos, podemos instalar este interruptor diferencial. Si ya manejamos 30, 40, 50 amperes, este interruptor diferencial ya no nos sirve. Otra característica es el voltaje bajo el cual nosotros podemos trabajar este interruptor. Podemos ver aquí que es de 125 de corriente alterna hasta 230 volts de corriente alterna. Otro punto que vemos aquí es que este interruptor se puede proteger con un fusible de 63 amperes y que la corriente de cortocircuito que puede manejar este interruptor es de 10.000 amperes. Y otra característica que también observamos es que debemos hacer una prueba semestral, es decir, 2 pruebas al año para este interruptor, y aquí está el botón con el cual se prueba este interruptor, con este botón de prueba. Tenemos por aquí que también se ve 1, se ve
2 quiere decir que por aquí entra la línea, por acá sale, por aquí tenemos el neutro, por eso está la N, por eso censa lo que entra con la línea, con lo que entra también con el neutro, es decir, lo que entra menos lo que sale, y esa es la diferencia, y así trabaja el interruptor diferencial. Vamos a hacer una prueba. Así es que vamos a comenzar a realizar lo que es nuestra prueba. Con ello tenemos nuestro amperímetro, el cual va a medir la corriente que entra por el cable rojo, pasa hacia nuestro interruptor diferencial por medio de la entrada 1, sale por la entrada 2 y regresa con este puente hacia el neutro, sale por la N en la parte superior y por el cable negro nuestro cable lleva esta corriente hacia nuestra fuente de regreso. Y es así como vamos a medir la corriente que pasa hacia nuestro interruptor diferencial. Este interruptor diferencial de esta manera debería disparar. No debería disparar debido a que está cableado, digamos, en serie. Y es decir, está censando que la corriente que nosotros inyectamos 1 ampere con nuestra fuente de corriente, va a salir 1 ampere también por este mismo sentido, y así 1 menos 1 es 0, es decir, el interruptor diferencial no debe disparar en este momento. Así es que vamos a inyectar 1 ampere, la fuente de corriente empieza a inyectar 1 ampere y el interruptor diferencial no dispara, está trabajando, es decir, está haciendo su función. Debido a que pasa 1 ampere, sale 1 ampere, es 0, y así no debería de operar. Vamos entonces a inyectarle más corriente. Si nosotros subimos esta corriente hacia 3 amperes o 5 amperes, digamos, vamos a meter 5 amperes, inyectamos 5 amperes por medio de nuestra prueba, y en esta forma podemos leer aquí los 5 amperes que se ven en nuestro amperímetro, en nuestro amperímetro de gancho. Y esos mismos 5 amperes que entran salen, 5 menos 5 es 0, y 0 es menor que 30 miliamperes, por eso no dispara nuestro equipo, por eso no dispara nuestro interruptor diferencial, que funciona adecuadamente y hace su función de proteger solamente en caso de una diferencia de corriente. Vamos a hacer una pausa, que para mí van a ser algunos minutos mientras hago el cambio de la conexión, pero continuamos. Debido a que el tiempo en YouTube es muy costoso, bueno, no es muy costoso, pero ya tenemos aquí la conexión de lo que es la entrada de nuestra prueba, de la entrada de nuestro probador. Por aquí va a entrar 1 ampere, por aquí va a salir y se va a regresar a la fuente de corriente. Así es que en este momento el interruptor diferencial, cuando nosotros veamos el 1 aquí en nuestro amperímetro, debe de disparar el interruptor diferencial. Vamos a inyectar 1 ampere, va a salir durante algunos instantes el ampere, y debido a que ya tendríamos una diferencia porque lo que entra por este polo no sale por este otro polo, vamos a tener 1 menos 0, va a ser 1, por lo tanto debe de disparar el interruptor diferencial. Vamos a verlo. Y el interruptor diferencial disparó en este preciso instante. Debido a eso podemos asegurar que este interruptor nos puede proteger de una falla, nos puede proteger a nosotros de tocar un equipo que esté energizado y que en ese momento pase a través de nosotros la corriente eléctrica. Vamos a colocar ahora lo que es 5 amperes. Vamos a rearmar el interruptor diferencial y vamos a inyectarle 5 amperes en esta prueba, y también dispara inmediatamente. Es así como podemos ver que también nosotros tenemos la razón. 5 menos 0 son 5, por eso disparó el interruptor diferencial, y 5 es mayor que 30 miliamperes. Y es así como hemos visto el funcionamiento del interruptor diferencial. Espero que con esta práctica te haya quedado todavía más claro de lo que nosotros ya habíamos platicado, cómo es su funcionamiento. Si tienes alguna duda, desde luego que puedes compartirla en la caja de comentarios. Suscríbete si es que no lo has hecho ya, y comparte nuestro contenido, por favor. Así es que nos vemos hasta la próxima. Bien, jóvenes, ¿qué les pareció el video? Un poquito confuso, un poquito claro. Nos estaban explicando sobre la función del diferencial, sobre el ingreso de corriente, una conexión media rara que hizo. A ver, quiero sus comentarios.
A ver qué me pueden decir sobre el video. Sí, profe, con un solo cable desde la salida de la línea L se pasó a la N, cerrando el circuito, ¿no? Así es. Entendido, Frank. Ya yo entiendo que está mal con el audio. Muy bien. ¿Qué más, Pedro? ¿Qué más nos puedes decir? Disculpa que te haya cortado. Después solamente conectó la salida de la línea L, N solamente también conectó un cable diferente que ya el circuito no se cerró y por eso que el diferencial se bajó la llave, ¿no? Claro. No, primero, en el video mismo decía que el diferencial no se conecta de esa manera porque ingresaba tanto la línea L y N al diferencial por la parte superior y había un puente en la parte inferior. ¿Qué significaba esto? Que el circuito estaba cerrado, ingresaba 1 amperio y salía 1 amperio, no había ningún problema. En pocas palabras, diferencial quiere decir diferencia de corriente, o sea, si hay una diferencia de corriente entre la corriente de entrada y de salida, el diferencial se va a activar. Un momentito. Se activa este diferencial, ¿no? Por eso de que en la segunda parte del video vimos que a manera de ejemplo conectó la línea L, creo, L, y su salida regresaba a la fuente, y por la otra, el otro polo del diferencial N, no había retorno, no había ninguna conexión. Entonces, al aplicarle corriente, este diferencial se activaba, ¿no? Se activaba debido a que ingresaba 1 amperio y no retornaba nada. Ahora, vamos a tener, muchachos, lo siguiente, ¿no? Vamos a ver en esta clase el diferencial. El diferencial pues nos va a proteger contra contactos accidentales. Estos contactos pueden ser de manera directa o de manera indirecta. Miren, de manera directa, la gran mayoría, nosotros hemos sido niños, ¿no? O tenemos hermanos, o tenemos hijos, y son muy traviesos, les gusta meter el dedo al tomacorriente, les gusta meter un destornillador, un palito, un clavito, y ha habido oportunidades que, bueno, yo les cuento una experiencia. Cuando era niño, yo tenía un hermano que era bien travieso, ¿no? Él me metió una vez un clavito al alvéolo del tomacorriente y le pasó pues una descarga. En ese tiempo no había diferencial, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no llegó a mayores. Esto es directo, un contacto directo cuando nosotros conectamos, ¿no?, directamente a la corriente. Y un contacto indirecto es, por ejemplo, cuando cogemos la estructura metálica de un artefacto eléctrico y este no tiene, vamos a decir así, línea tierra y no tiene y está pasando corriente. Nosotros confiados tocamos esta lavadora y nos va a pasar una descarga eléctrica, cosa que muchas veces ocurre también con las planchas. Si no tenemos diferencial, nos pasa una descarga eléctrica y a veces estamos bailando un buen rato o nos bota, ¿no? Pero vamos a tener esos dos tipos de accidentes, ¿no? Ahora, ¿qué es el interruptor diferencial? El interruptor diferencial pues es un dispositivo eléctrico que detecta la diferencia de corriente y va a tener pues una sensibilidad de 300 miliamperios.
esta sensibilidad es calculada debido a que 300 miliamperios no ofrece riesgo a la persona o al cuerpo humano. Está demostrado de que más de 300 miliamperios que nos pase por nuestro organismo, corriente eléctrica, ya nos puede producir algunas lesiones como paro cardíaco, fibrilación ventricular y nos puede producir la muerte. Menos de 300 miliamperios vamos a tener pues algunas consecuencias leves, ¿no? El interruptor diferencial, jóvenes, nos va a ayudar. Nosotros de repente, voy a volver acá a la diapositiva, agarramos un artefacto que esté pasando corriente. Si este artefacto está conectado al suelo, ¿no? Está conectado al suelo y se está yendo la corriente por el suelo, y si aún no lo tocamos, por ejemplo, no hay ninguna persona que lo tocase este artefacto, entonces si tenemos diferencial, si esta corriente es mayor a 0.3 amperios o 300 miliamperios, el diferencial automáticamente lo detecta esta corriente y se baja. Se va a bajar y nos va a decir: por ahí se está perdiendo la corriente, por algún lugar de tu casa algún artefacto está perdiendo corriente, te va a avisar. Profe, Sí, disculpe que le pregunte, entonces el diferencial actúa siempre y cuando así no toque la persona, ya está perdiendo los 0.33 miliamperios, ya automáticamente se baja sin que toque la persona. sí. Cuando es mayor a 0.3, ¿no? Va a actuar, se va a bajar. ¿Y por qué se va a bajar? Te va a decir: se está perdiendo por algún lado corriente eléctrica. Si es menor a 0.3, no se va a bajar. ¿Estamos? No se va a bajar. Hay que tener en cuenta eso, muchachos. ¿No? Un ratito. Eso sí, el diferencial, muchachos, en esa parte nos va a ayudar. Ahora, si nosotros agarramos un artefacto electrodoméstico que esté su carcasa pasando corriente, cogemos, nosotros vamos a sentir el sacudón, pero automáticamente el diferencial se va a activar. ¿Y cómo actúa el interruptor diferencial? ¿Cuál es su estructura interna? El interruptor diferencial va a tener un relé de sensibilidad que está acá en la parte superior. Este relé de sensibilidad permite detectar las pequeñas corrientes de diferencia, ¿no?, que existen en el circuito. Ustedes saben que todo circuito eléctrico, ¿no?, está compuesto por la fuente, y tenemos el elemento receptor, acá por ejemplo un foco, y los conductores. Tenemos la línea N y L. Entonces, en un circuito eléctrico, por un cable va a ingresar, vamos a decir así, un amperio ingresa a nuestro circuito, y por el otro cable va a salir un amperio. ¿Estamos? Pero va a salir vectorialmente un amperio negativo. 1 positivo más 1 negativo nos va a dar 0. No va a haber diferencia. Pero si existiese una diferencia en el circuito, por ejemplo, que se pierda 0.3 amperios, se pierda por motivos X, y retorna solamente 0.7 amperios,
el diferencial lo va a detectar, esta diferencia lo va a detectar, ¿no? Va a haber una diferencia de 0.3, lo detecta y el diferencial pues se activa o se desconecta todo el circuito. Ahora, mi diferencial internamente va a tener un toroide de detección. Un toroide de detección que es un núcleo toroidal que tenemos acá al centro. Y en este toroide de detección vamos a tener una bobina principal de neutro fase 2 y una bobina principal de fase o fase 1. ¿Ya? Podemos decir fase 1 o fase 2. ¿Estamos? Al detectar la diferencia de corriente, automáticamente se activa el mecanismo. Ahora, todo diferencial va a tener un botón de test para la prueba de operatividad. Esta prueba de operatividad se hace energizando el interruptor diferencial. No se hace así en vacío, no va a trabajar. Quiero decir con corriente. Ahora, este botón de test es bueno accionarlo por lo menos una vez al mes para probar la operatividad del diferencial. Ya, esto nos va a ayudar a mantenerlo activo al diferencial. Ahora, ¿cuáles son sus características principales? Los diferenciales, la gran mayoría, va a tener una sensibilidad de 30 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Basta con la diferencia de corriente de 30 miliamperios, el diferencial se va a activar, sea en cualquiera de sus valores comerciales. Ahora, los diferenciales los vamos a tener en corrientes nominales de 25 amperios, 40 amperios y de 63 amperios. Ahora, esta corriente nominal, ¿a qué se refiere? Que el diferencial pues lo vamos a encontrar en el mercado de 25, 40 y 63. ¿Qué quiere decir? De que sus contactos, ya, sus contactos van a soportar este tipo de corriente. Ahora, el diferencial va a ir de la mano ¿con quién? Con el interruptor termomagnético. ¿Estamos? Yo acá tengo mi interruptor termomagnético, ¿no? Van a ir juntos, van a trabajar juntos en la protección del circuito derivado al cual estén conectados. ¿Estamos, muchachos? Ahora, siempre el valor del diferencial va a ser igual o mayor al interruptor que lo antecede. Siempre, como se dice nosotros los técnicos, primero va a ir el interruptor termomagnético y luego el diferencial. ¿Estamos? Esto puede ser en el circuito de iluminación, en el circuito de tomacorrientes, el circuito de terma, cocina eléctrica, etc. Pero recuerden, el valor del diferencial va a ser igual o mayor al interruptor que lo antecede. Si yo tengo un interruptor termomagnético para proteger mi circuito de iluminación de 16 amperios de valor, ¿de cuánto será el valor del diferencial? ¿Será de 25, será de 40 o de 63? A ver, ¿qué me dicen ustedes? De 25 amperios, profe. De 25, ¿no? ¿Yo le puedo poner uno de 40? Sí, profe, porque tiene que ser mayor. Claro, igual o mayor. ¿Le puedo poner uno de 63? Sí, le puedo poner uno de 63 también. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos tres valores? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué pasa si yo le... el precio o a ver, El precio, ahí tú lo has dicho, el precio.
Uno de 25 está oscilando entre 80 a 90 soles, uno de 40 sobrepasa los 150 y uno de 63 por lo menos 200 soles, ¿no? El precio. Ahora, Profe, sí, Pedro, adelante, te la escuchamos. sensibilidad va a ser igual de 30 miliamperios, sea 25, 40 o 63 amperios, ¿no? Exacto, los tres van a tener esa sensibilidad, ya viene por norma, ¿no? Los tres van a tener esa misma sensibilidad. Ahora, es bueno comprar un diferencial en tiendas de prestigio. No es que le haga mala fama a las Malvinas, pero en las Malvinas a veces te dan gato por liebre, ¿no? Y en tiendas reconocidas o de marca, por ejemplo, Promar, Maestro o Sodimac, ellos te venden productos de calidad, ¿no? Productos que vienen de la misma empresa que lo fabrica. Ahora, es recomendable usar interruptores termomagnéticos de marca, ¿no? De marcas conocidas. Puede ser General Electric, puede ser Beticino, puede ser Schneider. También he visto en algunas de estas tiendas diferenciales en unas marcas desconocidas, chinitas, pero yo no les recomiendo esas marcas, ¿no? Es mejor algo conocido que por conocer. ¿Estamos, muchachos? En ese caso tengan siempre presente esto, ¿no? Ahora, los diferenciales los vamos a tener en número de polos de 2 y 4 polos. El primero de 2 polos se utiliza, pues ya sabemos, en los acompañados o de la mano de los interruptores termomagnéticos de 2 polos, y los de 4 son para conexiones trifásicas o de 4 fases, ¿no? Vamos a tener, voy a dibujar aquí al costadito, por ejemplo, un diferencial de 4 polos, que después lo voy a pasar a mostrar. Va a tener sus 4 tornillos en la parte superior y sus 4 tornillos en la parte inferior. ¿No? Va a tener, pues, de que esto se caracteriza porque vamos a tener que al lado derecho va a estar el polo neutro y vamos a tener que aquí es L1, L2 y L3. Este es para el diferencial y acá tenemos el botoncito, ¿no? De test, la manija. Ya muchas veces acá tiene el dispositivo para activar el botón de test. Este es en una marca, ¿no? En otros modelos puede variar. Ahora, perdón, el diferencial de 4 polos, de 4 polos, viene así. ¿Por qué? Porque vamos a tener red de 4 líneas. ¿Qué quiere decir? Esta es una red que va a tener L1, L2, L3 y la línea neutra. Es una red de repente de 380 o 440 con neutro. También nosotros vamos a tener una red, esto lo vimos, una red solamente, ¿no? De L1, L2 y L3, ¿no? Me salió un poquito mal el 2, L2 y L3. Entonces, ¿lo podemos conectar? Sí. Cuando hay este tipo de red, ¿no? Ponemos nuestros cables. Profesor, una consulta. Sí, adelante. Esa red que viene L1, L2, L3 y neutro, ¿esto es trifásica o ya no es trifásica ya? Es trifásica.
Este trifásica, Es trifásica. industrial. Esto me va a dar dos tipos Pero, de profesor, tensión. disculpe, pero igual, una trifásica, por ejemplo, domiciliaria, también viene así L1, L2 y L3 nada más, ¿no es cierto? Claro, esto es O una aparte viene- trifásica. o siempre viene neutro. No. L1, L2, L3. A veces Ok. viene nuestra línea neutra, pero es considerado L1, L2, L3. Ok. Ahora, neutro, ¿no? Se diferencia por un cable de otro color. Este es a nivel industrial. Y aquí vamos a tener dos tipos de tensión, ya cuando tenemos neutro, ¿no? Recordando, si yo agarro un multitester y mido entre L1 y L2, puedo tener 380 o 440 voltios, ¿no? Y si yo mido L2 con L3, igual voy a tener 380. Pero si yo mido cualquiera de estas líneas con neutro, ¿no? Cualquiera, voy a tener 220. Esto es a nivel industrial. Porque en la industria vamos a tener maquinarias. Las maquinarias, muchas de ellas no van a trabajar con 220, van a trabajar con 380 o 440. Pero el sistema de iluminación y los sistemas de cómputo, los sistemas electrónicos que trabajan en la parte de oficina, todos ellos trabajan con 220, ¿no? Entonces, a este sistema, o a esta red, ¿no? de 4 líneas, pues para proteger a las personas se utiliza pues un diferencial con las 3 líneas más el neutro. Entonces, si tenemos la cuarta línea neutra, se coloca acá y listo, su salida, y trabaja el diferencial. El diferencial internamente tiene una resistencia para activar el botón de test. Ahora, no todos los diferenciales, jóvenes, les voy a decir así, tienen la misma forma de conexión en el sistema, en los de 4 polos. En una marca, en Schneider, en General Electric, por ejemplo, en General Electric varía la forma de conexión. Por ejemplo, en General Electric, si tú solamente tienes 3 líneas, ¿no? Así, 3 líneas, una red de L1, L2 y L3, yo he tenido el caso que te dice, agarra, conecta, porque viene su manual, y eso sí les digo, muchachos, solamente ustedes conectan L2, L3 y N, y su salida viene acá, así. Dejan libre este de acá. Apretan el botón de test y trabaja. Ahora, también les dice ahí, en su mismo, y les voy a mostrar, también les dice ahí que, por ejemplo, si ustedes tienen solamente 2 líneas y tienen un interruptor diferencial de 4 polos, dice, ¿no? Conecte una línea en N y la otra línea al costado y su salida, y trabaja como si fuera un diferencial de 2 polos, ¿no? Y en otros ya hacen una conexión especial, muy diferente. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen L1, L2 y L3, ¿no? Pero no tienen el neutro, no quiero. Entonces conectan ustedes las salidas de L1, L2, L3. Aquí el neutro no está conectado, no hay nada. Pero ustedes pulsan el botón de test, este botoncito de acá, lo pulsan, pues el diferencial no va a trabajar, no se va a activar. Entonces le dicen, tiene que conectar un puente de la línea o del cable 2 a N por la parte superior. Recién ahí va a funcionar el botón de test. Cuando hay una diferencia de corriente, se va a desconectar el circuito. Entonces, en lo que es diferenciales, muchachos, cuando ustedes compren, siempre cómprenlo con su caja y viene un manual,
una hojita dentro de sus especificaciones técnicas y ahí les especifica la forma de conexión. ¿Estamos? ¿No? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, profe, está tranquilo. ¿Todo claro? Muy bien, muchachos. Bien. Los interruptores diferenciales para el uso en instalaciones domiciliarias deberán estar diseñados pues para funcionar automáticamente cuando la corriente exceda en 30 miliamperios y va a actuar pues en 0,03 segundos, ¿no? Al toque, cumpliendo la norma IEC 1008. Aquí tenemos un interruptor diferencial de 4 polos. Miren. Ahora, aquí tenemos un diagrama unifilar de ubicación de los diferenciales en viviendas. Miren, según la norma técnica peruana, me dice de que yo puedo poner un interruptor diferencial en cabecera. Miren acá, este es el símbolo de diferencial, en cabecera a 3 circuitos derivados como máximo. Si ustedes han tenido la oportunidad de observar algún video, ¿no? Harán algún videíto. En algunos videos de YouTube nos ponen un diferencial y nos ponen pues al inicio del tablero el interruptor principal, el diferencial, y vienen como 5 interruptores termomagnéticos para los diferentes circuitos derivados. Ahora, yo les digo, muchachos, ese es en otros países. En nuestro país nos dicen, no, para máximo 3 circuitos derivados. ¿Estamos? Puede ser el circuito de iluminación, toma corrientes y terma. Pero, eso es en vivienda. No debemos de hacer esto, ¿no? O ubicar el diferencial cuando sea una tienda comercial, ¿no? O para un negocio. Una consulta. Sí, adelante. Cuando es un diferencial para 3 circuitos, el diferencial va antes de los interruptores termomagnéticos, ¿no es cierto? Exacto. ¿Ya? Y cuando es para cada circuito es después del interruptor termomagnético. Lo conveniente es después. ¿O me equivoco? Sí. Lo ¿Cómo? conveniente es después. Sí. Cuando es para cada circuito. Para cada circuito, sí. Es lo conveniente, pero también funciona si lo pongo antes, ¿no? Sí, ¿no? También funciona, si lo pones antes, ok. funciona. Ya, pero es más conveniente cuando es individual, para cada circuito ponerlo después. Después. Vale. Lo puedes poner antes, pero te puedes confundir a la hora del peinado del tablero, ¿no? Hay que tener en cuenta el peinado. Ahora, la única desventaja de poner el interruptor diferencial en cabecera para 3 circuitos derivados es de que si cualquiera de estos circuitos haya una fuga de corriente, se va a desconectar, se va a activar el diferencial desconectando la corriente en toda la vivienda. ¿Estamos? Esa es la diferencia, ese es el problema, ¿no? Ese va a ser, ahí va a estar el detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, vean ustedes, mi medidor, mi conductores alimentadores que llega a mi tablero general, que está de color amarillo. Voy a tener mi interruptor general, luego del interruptor general va a venir el diferencial y luego vamos a tener los interruptores termomagnéticos para cada circuito derivado, tomacorrientes, iluminación y termo, ¿no? Con su correspondiente barra a tierra, ¿no?
como les decía, si hay una falla o de repente hay una fuga de corriente en la terma, detecta el diferencial de esa fuga cuando es mayor a 30 miliamperios o 300 miliamperios, que es igual, y desconecta la corriente dejando sin energía a los demás circuitos derivados. ¿Estamos, muchachos? Ahora, aquí también tenemos la ubicación de diferenciales en cabecera para 3 circuitos derivados diferentes, ¿no? Aquí estamos viendo el medidor, vienen los cables alimentadores que llega al tablero de nuestra casa. Siempre debemos de tener un interruptor general. Luego del interruptor van a venir los diferenciales, ¿no? Y por ejemplo, el diferencial de mi lado izquierdo va a controlar o va a proteger a 2 circuitos derivados, ¿no? Que van a ser circuitos de toma corriente. Acá el interruptor diferencial del lado derecho va a proteger a 2 circuitos derivados de iluminación más el de la terma, ¿no? Ahora, si por ejemplo en este caso yo tengo un interruptor termomagnético general de 32 amperios, ¿no? 32, le voy a poner C32 aquí. ¿De cuántos serían los valores de los diferenciales? Tanto el de la derecha o el de la izquierda. ¿Qué me dirían ustedes? Por ejemplo, aquí en los tomacorrientes sabemos que para el circuito de tomacorrientes usamos cable número 12 y para protegerlo le ponemos un interruptor termomagnético de 20 amperios. Los dos van a ser de 20. A ver, los dos van a ser de 20, los dos interruptores. En el circuito de iluminación utilizamos el cable 16. Para proteger el aislamiento de ese conductor utilizamos termomagnético de 16 amperios. ¿Estamos? Como son 2 circuitos, 2 llaves de 16 amperios. Aquí. Y la terma puede ser con cable número 12. Le ponemos un interruptor de 20 o de 25 amperios. Ya 25 le vamos a poner, 25 amperios, porque vamos a utilizar el cable THW. Entonces, ¿de qué valor, de cuánto será estos valores de los diferenciales? Si sabemos que el interruptor diferencial solamente tenemos en los valores de 25 amperios, estamos 40 amperios, esto grábenselo muchachos, y 63 amperios. ¿De qué valor? ¿Cuáles serían los valores de los diferenciales que vemos aquí en esta diapositiva, muchachos? A ver, algún voluntario. ¿Perdón? Profe, 40, profe. Profe, la de 25 amperios. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Derecha, izquierda? 25 40 amperios. para la llave general. Puede ser igual o mayor. 40 para la llave general, profe. 40, profe, 40. A ver. Edgardo, tú creo que me has dicho 40, ¿no? Sí, profe, 40. ¿Y por qué has escogido 40? A ver, ¿por qué razón? Puede ser mayor o igual. De acuerdo también, bueno, lo que pienso es que la llave termomagnética es de 20 y el otro es de 30 amperios. Por eso lo estoy cogiendo de 40, algo así. Mira, estás en la de respuesta. 25 amperios. A ver, ¿por qué, José? A ver, ¿por Los qué? de 25 amperios es porque está protegiendo lo que es los tomacorrientes de 20 amperios y el otro también es iluminación de 16 y la terma tiene 25. Puede ser igual a mayor, usted mencionó. Por eso es que 25 amperios.
Sí, pero no lo han escuchado bien. Es mayor o igual al interruptor que lo antecede. Antecede. Ah, caray, ya fui ya. Ya. ¿Qué interruptor antecede a los diferenciales? A los dos. El tablero general con el diferencial. Entonces es el de 40. Lo antecede este interruptor. Este. ¿No? Lo antecede. Estos dos lo va a anteceder este de acá. Este es el principal, ¿sí o no? Entonces, como tenemos que lo antecede un interruptor de 32 amperios, aquí vamos a tener que nuestro diferencial va a ser de 40. No puede ser de 25, muchachos, porque acá tenemos dos circuitos que va a proteger el diferencial. Dos circuitos. ¿Estamos? No puede ser de 25. Claro que va a trabajar, pero le vamos a quitar vida útil al diferencial, ¿no? Igual, en este otro circuito, el diferencial de la derecha, tenemos dos circuitos de iluminación y una terma. Entonces, aquí tampoco podemos ponerle uno de 25. Acá tiene que ser obligatoriamente también uno de 40. ¿Por qué? Porque el interruptor que lo antecede es el de 32. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a ir esto? Miren, primero va a ir el interruptor termomagnético principal, ¿no? El ITG. Luego, ¿qué vendría? Un diferencial. ¿Sí o no? Va a venir un diferencial. Y luego del diferencial vienen los dos interruptores termomagnéticos, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿no? De lo que son tomacorrientes. Este es de 20, ¿no? 20, y este es de 20. Entonces, el valor del diferencial, ¿cuál va a ser? El general va a ser de 32. Va a ser de 32. Entonces, el interruptor que antecede, ¿no? El valor del diferencial va a ser igual o mayor al interruptor que lo antecede. ¿Qué interruptor lo antecede a este diferencial? El interruptor general, que es de 32. Entonces le corresponde un diferencial de 40, ¿no? Aquí le voy a poner de 40. Ahora, este es para una parte de mi circuito. Luego yo voy a tener que va a continuar, esto lo hice muy acá, luego va a seguir otro diferencial, ¿no? Lo voy a continuar acá abajo. Esto sigue, le pido mil disculpas aquí. Va a continuar otro diferencial. Profe, manda captura al grupo, profe. Ya, otro diferencial. Y luego voy a tener tres termomagnéticos más. Ahí me ha salido un poquito chueco, ¿no? Dos. A ver, lo voy a borrar. Miren, voy a tener así. Voy a tener el diferencial, ¿no? El diferencial acá. Y luego los tres termomagnéticos. 1, 2 y el tercero que está acá, ¿no? Los tres. Ahora, la manera de conexión es de que de este interruptor general primero alimenta el diferencial y de aquí alimenta a estos dos llaves de 20, pero de aquí va a salir un puente a este diferencial, ¿no? De acá, el de abajo, y luego de aquí van a salir para los tres circuitos derivados. Entonces yo voy a tener acá que mi interruptor
termomagnético voy a tener uno de 16, otro de 16 que va a ser iluminación y uno de 25 para la terma, ¿no? Pero, ¿de cuánto será el diferencial? El diferencial va a estar conectado, vamos a decir, indirectamente con este de acá, el del 32, no con el de 20, porque en el tablero van a estar en línea, hay que decirlo así, en línea. Hay tableros que van a estar en línea. Entonces, nosotros debemos de usar imaginariamente de que este interruptor, ¿no?, va a estar también, o debemos decir, ¿no?, este interruptor diferencial está o lo antecede el interruptor termomagnético general, que es de 22. Por eso también será de 40. ¿Estamos, muchachos? De 40, para proteger al circuito o proteger a las personas. ¿Estamos, muchachos, ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, Adelante, Pedro. Sí, te escuchamos. profe, pero también podría ser, o sea, el general tiene 32 amperios, ¿verdad? Así es. El termomagnético, perdón, y el diferencial es de 40. Y podría ser por separado también, o sea, ese diferencial de 40 acompaña, claro, al de 32 amperios, y los dos de toma corriente pueden ir un diferencial muy aparte. Claro, claro. Este es un caso que les estoy poniendo nada más, Ah, ya, ok, ok. ¿no? Este es un caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Continuamos. Voy a poner la captura en el grupo. Listo. Volvemos. Vamos a... Seguimos. ¿No? Bueno, no se olviden, muchachos, de que el interruptor termomagnético va a proteger al conductor de la instalación de sobrecargas y cortocircuitos, especialmente el aislamiento, ¿no? Y el interruptor diferencial va a proteger a las personas de posibles electrocuciones y de algunos daños causados por fuga de corriente. Recuerden que ninguno reemplaza al otro. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un peinado de un tablero en cabecera con un diferencial. Miren lo que les decía, ¿no? Tenemos aquí el interruptor termomagnético general, comenzando del lado izquierdo, que es de 32 amperios. Tenemos un interruptor termomagnético de 16 amperios, que es para el circuito de iluminación, uno de 20 para un circuito de toma corrientes y otro de 20 para una terma, ¿no? Esto es una vivienda básica. Entonces, le vamos a poner un diferencial. El diferencial va a ser de 40 amperios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que su valor es de 25, 40 o 63. Y el interruptor que lo antecede a nuestro diferencial es el interruptor general. ¿Estamos, muchachos? Bien. Miren. A ver. Un ratito. Entonces, ¿cómo sería el peinado aquí en cabecera? ¿No? Vamos a tener, por ejemplo, que tenemos la línea L y nuestra línea N que ingresa a nuestro interruptor principal. ¿Estamos, muchachos?
Sí, profe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos ahí o no estamos? Sí, profe, sí. Correcto. Ahora, la salida va a ser por abajo, ¿no? Saldría por acá abajo. Voy a agarrar el cable negro. Sale y ingresa a mi diferencial de 40. De esta forma. Así por arriba. ¿Estamos, muchachos? Luego, la salida, tanto de los cables negro y azul, salen por abajo el cable negro y nuevamente vuelve a dar la vuelta y va a ingresar a mi circuito de iluminación. Miren, una vuelta completa. Y va a entrar a mi... Este es mi interruptor de mi circuito de iluminación. Ahora, la salida, pues aquí va a ir a mi circuito de iluminación. ¿Estamos, muchachos? Luego, ¿cómo seguiríamos nuestro peinado? Este cable de acá, estos dos cables que ingresan al interruptor de 16 amperios, sale y ya haría un puente para mi interruptor termomagnético de 20. Estamos, porque van a salir del diferencial, la alimentación, la corriente principal va a pasar por el diferencial, ¿no? Ante cualquier falla va a actuar este diferencial. Por eso que yo ya una vez que alimenté por la parte superior a mi interruptor de 16 amperios, de aquí mismo voy a sacar para mi interruptor de 20 y yo voy a tener pues que la salida del interruptor de 20 va a ir para mi circuito, vamos a decirlo así, de toma corriente. Luego vamos a tener que, para nuestra terma, nosotros vamos a sacar o hacer un puente a mi interruptor termomagnético de 20 amperios, ¿no? Y aquí va a ir para nuestra terma. Y aquí estamos alimentando todos nuestros tres circuitos derivados, ¿no? Utilizando un diferencial en cabecera. ¿Alguna preguntita, jóvenes, aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, continuamos. Sí. ¿Y podría dar un ejemplo de colocando un diferencial de 4 polos? Ya, aquí, justo lo que tú dices. Tenemos un interruptor principal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un cable número 14 AWG con un interruptor de 16 amperios. Este es para un circuito de iluminación. Tenemos un cable número 12 que va a ser el interruptor termomagnético, lo que lo va a proteger es de 20 amperios. Igual, otra llave cuyo cable va a ser número 12, también va a ser de 20 amperios. ¿Y de cuántos será el valor de los diferenciales? Creo que este es respondiendo tu pregunta, ¿no, Pedro? Sí, profe. Bien, ¿de cuánto será, por ejemplo, el valor de este diferencial? El que sigue después de la llave de 16 amperios. Porque este interruptor diferencial va a trabajar de la mano con el interruptor termomagnético de 16 amperios. ¿De qué valor será? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿De qué valor será? 25, profe. 25. Muy bien, ¿no? Porque sabemos que es igual o mayor al interruptor que lo antecede. El interruptor que lo antecede a este diferencial es el de 16.
Entonces este va a ser de 25 amperios. ¿Estamos, muchachos? Luego vamos a tener el siguiente interruptor termomagnético, y el diferencial que va a trabajar de la mano con este interruptor termomagnético va a ser pues el que está a su lado derecho. ¿Y de qué valor será este diferencial? Si va a trabajar 25, muy bien, ¿no? 25 amperios. Y el tercero también será de 25. ¿Qué dicen? ¿De qué valor será el último? Igual, como es de 20, Igual a 25, profe. también de 25, ¿no? De 25. Aquí le estamos poniendo los valores a los diferenciales, ¿no? ¿Estamos, muchachos? Voy a pasar también la captura al grupo. Bien. Tenemos un caso en cabecera, ya lo hemos visto. Pues una consulta. Sí, Profe, el interruptor general de 32 se puede conectar aportado también el 16 normal del alumbrado de ahí, de recién sigue para diferencial. ya, como en este caso o el caso anterior. Claro, en el caso anterior. Ya, aquí También está, podría ser sí, se podría hacer también así, claro, una instalación. esto puede ir primero, pero tienes que tener cuidado con el peinado. Estamos, pero lo más conveniente es que vaya después del interruptor termomagnético. Porque sería ahí del interruptor termomagnético de 32 de la general, sería un 40, ¿no? Mira, sería un 40, pero como está así, cada circuito derivado va a tener su diferencial, ¿no? Lo más apropiado por norma es después. ¿Que puede ir primero? Sí, estamos. Pero el cableado, tienes que tener mucho cuidado en no confundirte. Estamos. Sí, profe. Porque, Sí, profe. y a veces algunos dicen de que si esto va primero, está mal. Hay que dejarlo, como se dice, ¿qué te puedo decir? Si esto va a pasar indeci, yo te recomiendo que vaya después. Porque si va antes, te van a decir, no señor, eso está mal conectado. Profe, disculpe la consulta. Sí, adelante. O sea, de los que están ahí, de los interruptores, profe, si se le agrega un interruptor diferencial entre el 30 entre el 32 amperios, que es el general, y el 16 amperios, ¿se puede colocar un diferencial ahí? Si ya tienes estos, Ya no, ya. ya no, Sí. ya no. ¿Para qué? Ya no es necesario. No. Tu compañero solamente me dice que este diferencial de acá, que estoy marcando con X, en vez de que vaya aquí, vaya antes del 16. Igual, este de acá vaya antes del interruptor termomagnético de 20 y este vaya antes del interruptor termomagnético del siguiente de 20. Que vayan acá, ¿no? En esta suposición. Igual, este va acá. Profe, creo que ahí no trabajaría. No, sí trabaja. Ninguno reemplaza al otro. Solamente que la conexión hay que tener cuidado. Sí trabaja. El diferencial va a trabajar antes o después del interruptor termomagnético. Pero como te digo, ahí ya no se cumpliría la norma que dice de que el interruptor diferencial, su valor debe de ser igual o mayor al interruptor que lo antecede, pues. Ya no habría un orden. Pero sí trabaja. Si tú tienes un circuito pequeño solamente con 2 llaves y un diferencial,
el diferencial va a ir antes o después. Y sí trabaja muy bien, porque uno es el que va a proteger a los conductores contra cortocircuitos y sobrecargas, que es el interruptor termomagnético, y el otro es contra la diferencia de corrientes que ocurra en nuestro circuito eléctrico. Basta que haya una diferencia de 30 miliamperios, el diferencial se activa. O haya una fuga de corriente de 30 miliamperios, el diferencial se activa, esté antes o después. Lo que sí, debemos de comprar un diferencial que soporte sus contactos, la corriente que va a permitir pasar el interruptor termomagnético. Entonces, aquí, si lo ponemos antes, la corriente que va a pasar máxima acá, bueno, en este caso, solamente al tener un termomagnético y un general, va a ser de 16, pero si tenemos más, tiene que ser mucho mayor el valor, ¿no? Continuamos, muchachos. Aquí tenemos un caso, ¿no? En cabecera estamos alimentando al diferencial muy diferente por la parte de abajo y su salida por la parte de arriba. Luego vamos a tener la alimentación por la parte superior y luego sale por la parte inferior. Ahora, hay muchos diferenciales de marca, ya aquí donde está mi puntero, de marca, que son reversibles. ¿Qué quiere decir? De que yo lo puedo alimentar por la parte inferior y la corriente va a salir por la parte superior y va a trabajar. Igual los interruptores termomagnéticos. Pero yo les sugiero, hay zonas, bueno, en una instalación de vivienda podemos trabajarlo así, ¿no? Porque podemos poner el diferencial así. En empresa tendríamos que hacer el caso 2, ¿no? Este es el caso 2. Perdón, este es el caso 2 cuando hacemos, que hemos explicado en antes, ¿no? Y el caso 3 es para cada circuito derivado. En el caso 3 es conveniente, algunos expertos nos dicen que no, tiene que ingresar la corriente por arriba y salir por abajo. Entonces, aquí tenemos, en el caso 3, que tenemos un diferencial para cada circuito derivado. Tenemos que la corriente ingresa por la parte superior, que viene del medidor, nuestros cables alimentadores, sale a nuestro interruptor de 16 amperios, y aquí en este caso yo estoy alimentando por la parte inferior. ¿Estamos? Y la salida va al circuito de alumbrado. Ahora, ¿cómo alimentaría al siguiente interruptor termomagnético, que es el C20? ¿Saldría de acá abajo o de acá arriba? ¿O del de 32? ¿De dónde vendría la corriente? ¿Qué dicen ustedes? Pues la corriente sería de acá arriba, ¿no? Ingresaría al siguiente interruptor termomagnético y luego va a nuestro circuito de tomacorrientes. Luego igualmente saco o peino de acá arriba y va a nuestro circuito de termoeléctrica. Esta es una forma, ¿no? Como también tenemos otra forma, que es de arriba, que ya viene un ejercicio, ¿no? ¿Alguna preguntita hasta aquí, muchachos? Parece que todo está claro. ¿Alguna duda? Bien, no hay preguntas. Entonces, la ficha de tarea 29, ya ustedes saben, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp.
así como las diapositivas y el link de evaluación en el WhatsApp y también en el Classroom. No se olviden, muchachos, de subir su ficha, hacerme la ficha, si es posible el día de hoy. Solamente es responder a la pregunta de la actividad 1 y la pregunta 2 de dicha actividad. ¿Estamos, muchachos? Muchísimas gracias por la atención prestada.